tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Y quiero hacer solo una vuelta más a un tema que tomamos ayer, que es un entredicho que hemos tenido con Javier Milei con respecto a una invitación. Esto va a ser breve, pero va a ser contundente. Hoy Milei retuiteó una cuenta que es La Derecha Diario, que decía que acá le habíamos armado una emboscada, que habían desenmascarado, rechazando la invitación, una emboscada que teníamos preparada, y la emboscada consistía en cruzarlo a Milei con Campanella, que él no supiera lo que iba a pasar y que de repente aparecía en escena mezclado con Campanella a debatir ideas. Bueno, la verdad es que eso es una mentira total y absoluta. Cualquiera que sigue el programa sabe que este no es un programa de debates. No juntamos a dos personas y las hacemos debatir. Y muchísimo menos lo haríamos sin avisar. Nuestros golpes siempre van arriba del cinturón. Nunca hay golpes bajos. Entonces, lo primero es, cuando yo me enteré que se bajaba Milei con los argumentos que él dio, que podemos si quieren retomar, no es mi intención hacerlo esto muy largo, ni siquiera yo sabía que Campanella estaba confirmando el día lunes. Campanella iba a venir el lunes, Milei iba a venir el domingo, jamás se hubieran mezclado. Y ahora viene la otra cuestión, emboscada. Milei vino a este programa 100 veces. No, estoy mintiendo, vino 500 veces, estoy diciendo metafóricamente. Si hay alguien que conoce la dinámica de este programa, es Milei. Este programa lo invita a entrevistas mano a mano, donde hemos tenido un montón de situaciones, algunas más tensas, otras menos tensas, otras más agradables y queribles, otras con, por supuesto, de dientes apretados, y así es. Él también es un producto mediático. Esto no significa no respetar o ir de mala fe. Significa que es mentira que se le tendió una emboscada, una trampa a Javier Milei. Quiero decir simplemente dos cosas. Yo advertí que es muy preocupante que te empiecen a revisar listas de invitados con los cuales simplemente va a convivir al término de 2 horas de programa. Nadie va a impulsar un cruce para dejarlo mal parado o un golpe cruzado. No. Era convivir en una lista de invitados, pidió la lista, pero como no hay nada que ocultar, acá va la lista. Andrés Malamud salía por Zoom desde Lisboa. Santiago Kovadlov salía por Zoom desde la Patagonia. Luis Petri venía aquí al estudio, y se sumaba Gonzalo Bonadeo para contar la historia de su hija Valentina que se va a vivir a Australia. Fin. ¿Cuál iba a ser la emboscada? ¿Cuál es la incomodidad que puede producirle a Javier Milei, que pretende ser presidente de la Argentina y enfrentar las mafias, las corporaciones y la casta, convivir en un programa o en un espacio donde va a salir por Zoom Malamud, que a veces lo validó, a veces no lo validó, Santiago Kovadlov, que podrá tener diferencias con él? Pero ¿saben qué es lo más dramático? Es, como yo mencionaba ayer, las formas. Este programa no es obligatorio. ¿Quiénes somos nosotros para obligar o creernos el ombligo del mundo y decir, tienen todos que venir acá? La libertad avanza también para nosotros, y la libertad es que cada uno haga lo que quiera cuando recibe la invitación. Si no quiere alguien, no pasa nada con no venir. ¿Dónde sí pasa algo? Pasa algo en empezar a revisar una lista, porque evoca lo peor de la historia argentina. La revisación de listas no es un buen síntoma. Miren, todas las personas tienen genes autoritarios que en determinado contexto pueden dispararse. Estamos en un contexto muy especial, de mucha disconformidad, de mucha bronca acumulada, que es el contexto perfecto para que alguien que a lo mejor no tiene rasgos autoritarios tenga un gen autoritario que empiece a dispararse y a crecer. Por eso es nuestro deber advertir que no tenemos que dejar pasar revisaciones injustas de listas de invitados. Y algo más que no lo mencioné ayer.
el cómo, porque yo decía, ojo con el qué de las propuestas que uno puede acompañar. Yo validé personalmente muchas ideas de Milei en cuanto a romper el statu quo, tener una potencia discursiva para meter en escena temas de los cuales no se hablaba. Digo, pero también hay un cómo. Los que están en lo más alto del poder o pueden acceder a lo más alto del poder manejan el fuego de las hornallas de la conversación pública. Una cosa es Milei hace 3 años insultando y diciendo zurdos de mierda, de hecho él pidió disculpas, y otra cosa es un Milei que tiene posibilidades ciertas de ser presidente insultando en mayúsculas. A mí me incomodó profundamente leer un mensaje a mi producción donde Milei insultaba en mayúsculas. No lo muestro porque no es mi forma, pero son las mismas palabras que él usa en cámara. A Kovadlov, a Malamud, a Luis Petri. ¿Qué necesidad hay de insultar violentamente a adversarios políticos? Son adversarios políticos. ¿Cómo va a ser Milei si quiere enfrentar corporaciones, insisto, mafias, castas, si va a ir al Congreso a negociar, si pretende hacer reformas contundentes, estructurales, al estilo Menem? El propio Cavallo estuvo acá y le dijo, yo le sugiero que no vaya tan fuerte y no se pelee tanto con los otros políticos, porque los va a necesitar, pero no me hace caso. Y yo, que soy chiquitito así y solo tengo 1 metro cuadrado acá, también, porque hablé muchísimas veces con Milei, audios, conversaciones telefónicas, como muchos periodistas, le dije, escucha, Javier, no te enojes, no te calientes, porque el que se calienta pierde. El que pierde la estabilidad emocional pierde. Vas a ir a jugar a primera, vas a jugar en una categoría que antes no jugabas. Tranquilízate, nadie te está operando, nadie cobra sobres, nadie recibe, nadie es ensobrado. Si no empezamos con la etiqueta fácil, pasamos del esbirro de al ensobrado de. Entonces voy a decir, pero ¿cómo? Mira, largamos acá y llegamos acá. No hicimos un espectacular giro de 360 grados. Estamos en el mismo lugar en donde nos dejó el kirchnerismo, atacándote desde lo más alto del poder. Y recupero esta idea de que los que están arriba manejan la hornalla, el fuego de la conversación pública. Él es ahora un influencer de una generación entera. Si Milei o quien sea, porque yo no tengo nada en contra de Javier, empieza a implantar en la conversación pública mierdas, zurdos, ensobrados, empieza a pudrirla. Y la cosa, como se dice habitualmente, la pradera está demasiado seca. Esto es lo que yo tengo para decir desde acá. No hubo emboscada. Y ojalá Javier baje y desarrolle sus ideas, que muchas de las cuales son interesantes. Miren, para fabricar a un autoritario solo hace falta una cosa: un sumiso. No seamos sumisos frente al atropello, no de Javier, de cualquiera. Nos costó mucho llegar acá a la libertad de expresión. Por eso insisto con esto, desde mi humilde metro cuadrado y del equipo que me acompaña, acá no hay emboscada, no hay sobre, hay fair play. Así se lo invitó a Javier el día domingo. Esto es realmente lo que pasó. Bienvenidos. Voy a saludar a Ceci Bufflet. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Y está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ganancias. Maná del cielo. Está por aprobarse ganancias, ¿correcto? Sí, en 10 minutos más o menos se estima que sea la votación. Normalmente se calcula esto en virtud de los oradores y de los temas que se van tratando, y vemos la sesión. Más o menos faltarán 10 minutos, todavía está hablando un diputado del radicalismo, Benedetti de la UCR. 4 diputados de Evolución Radical, la fuerza Martín Lustó, dieron quórum. Emiliano Jacobiti, Dania Tabela, que había acompañado a Manes en la provincia de Buenos Aires en la última elección. Los 3 libertarios y los 4 del Frente de Izquierda. Estos fueron
fueron los que ayudaron con gente del peronismo del medio, o sea, lo que son el schiarettismo y todo eso estaba dividido. Alejandro Topo Rodríguez, Graciela Camaño dieron apoyo, otros que están participando de la lista de Schiaretti no lo dieron, pero finalmente el kirchnerismo consiguió esto y en estos momentos ahora está presidiendo Cecilia Moró, pero hace un rato fue el propio Massa, acompañado por Guillermo Michel y Carlos Castañeto, a mostrar el interés que tiene en lo que se estima va a ser una victoria parlamentaria del oficialismo. Ceci. Bueno, una medida que, en definitiva, si consigue la aprobación del Senado, lo que haría es cambiar de alguna manera el impuesto a las ganancias en Argentina, porque pondría un piso mucho más alto, equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles. Hoy son 1.770.000 pesos, pero solamente con la próxima reunión del Consejo de Salario ese piso pasaría a 2 millones de pesos. Más allá de que esa noticia le sea muy simpática a todo aquel que pague el impuesto a las ganancias, es un problema financiero porque lo que no está incluido en ese proyecto de ley y lo que no está explicando con detalle el gobierno es cómo se va a financiar. Pero es un detalle menor, Cecilia, por favor. Manu Jove del Congreso. Manu. Hola Diego, hola a toda la mesa. Aquí estamos, lo marcaba Pablo recién, estamos ya en el tramo final de los oradores para lo que será la votación de este proyecto de ley que modifica el actual régimen del impuesto a las ganancias. Quedan exactamente unos 6 oradores, a unos 5 minutos por cada uno, más lo que puede dilatarse por las propias cuestiones legislativas, pero probablemente antes de las 21 o cerca de las 21, en definitiva a más tardar, se esté votando en esta sesión que como particularidad lo tiene a Sergio Massa, más allá de una vigilia que hay afuera de sindicatos, la CGT, camioneros, la bancaria, aquellos gremios que se benefician en todo caso por las medidas que implementa Massa respecto a ganancias. El propio Massa está siguiendo esta decisión acá, adentro de la Cámara de Diputados, en la presidencia, estuvo reunido hasta hace unos minutos allí con Cecilia Moró, también con Castañeto Afip, también con uno de sus colaboradores más cercanos, hablamos de Guillermo Michel de Aduana. Ahora Massa está siguiendo esta sesión que ya, como decíamos, está en su tramo final y que tiene de alguna manera Juntos por el Cambio contra todo el resto, podríamos decir, porque los libertarios encabezados por Javier Milei, pero también la izquierda y por supuesto los diputados oficialistas, más algunas fuerzas provinciales, se expidieron a favor de esta modificación. Estamos, Diego, con el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. ¿Fue un poco así esta jornada, Ritondo, Juntos por el Cambio contra todos? No sé si fue Juntos por el Cambio, nosotros queremos ser responsables. Recién le escuchaba a Cecilia que decía, más allá de que uno podría decir qué alegría van a bajar un impuesto como de la ganancia, la irresponsabilidad, el hecho electoralista, populista que hoy está haciendo Massa, pero que tiene de socio a Javier Milei, a la izquierda y a la casta sindical, lo que hoy lleva es a un déficit agravado con un agujero gigante en el PBI que hace que los argentinos van a tener más inflación y no vamos a acompañar en el camino de la hiperinflación. Los argentinos, la gran mayoría de nosotros sabe lo que fue la hiperinflación, cómo se sufre, y no que solamente cómo se sufre, qué cantidad de pobres genera. Y esta irresponsabilidad, el fin de fiesta que quieren hacer del gobierno para ver cómo hacen para sobrevivir al voto de la gente, la van a pagar todos los argentinos. La van a pagar a los 46 millones de argentinos que no tienen ningún beneficio si no se van a perjudicar con esta ley y con otras medidas que se vienen tomando, que no las tomaron en 4 años, que no saben cómo solventarla lógicamente y fiscalmente. Lo que hacen hoy es emitir, y los argentinos van a pagar. Esto lo sabe cualquier economista de segundo año de la facultad. Diego, chicos, está Ritondo conectado con ustedes. En un momento, Cristian, vos le habías dicho a Massa o habías tuiteado algo así, tenés el proyecto, dale, traelo. Esto había ocurrido, ¿verdad? ¿Verdad? Pero como dije hoy, ¿no? Te voy a regalar un auto y vos me decís, vení, tráelo. Y cuando lo traigo, vos me decís, ¿y los papeles? No, me los choreé en la esquina. ¿No? Digo, es esto lo que manda. ¿No? Digo, entonces, la verdad es que uno cree que un gobierno responsable, esto pone en déficit, hay muchas, para que tengamos en cuenta, hay muchas provincias que con parte de esto y lo que le coparticipan, porque es coparticipable, ¿sí? Pagan los sueldos.
Cuando uno ve las cuentas, decía San Luis 38.000 millones, Chubut 9.000 millones, son provincias que sin esta plata no pagan sueldos. Entonces hoy que empezaron a decir, bueno, del impuesto al cheque, un impuesto que hay que eliminar en serio, porque va en contra de la producción, en contra de los que comercializan, en contra de la bancarización del dinero, ¿sí? Que sea parte coparticipable. Así que va a ser muy factible que en poco tiempo presenten un proyecto donde aumenten algún tipo de impuesto, puede ser donde lo hagan coparticipable, porque deja a las provincias en déficit, deja a las provincias sin ingreso de dinero. Pero lo peor de todo es que todo se cubre con emisión. Acá no vinieron a plantearnos un recorte del Estado diciendo, bueno, todas las plantas permanentes que nombramos este año, que dijimos que no las íbamos a nombrar, las dejamos sin efecto. Vamos a empezar con un recorte en serio del Estado, el 25% de los ministerios, las secretarías. Vamos a empezar con algún recorte en serio. De acá a fin de año va a haber déficit cero en las empresas del Estado. Ninguno de eso. Entonces, todo es una fiesta de gasto, pero es una fiesta que van a pagar todos los argentinos con hiperinflación. Ritondo. Entonces, la verdad que nosotros no queremos una actitud populista de decir que sí, ¿sí? A algo que sería fácil decir que sí, pero la verdad que sabemos las consecuencias que van a pagar los argentinos. Ritondo, ¿qué tal? Buenas Sí, noches, Pablo. Pablo de León. Recién usted mencionaba, junto con Manu, quienes habían acompañado con el quórum. La izquierda habitualmente acompaña al kirchnerismo, pero la novedad es que los tres libertarios dieron quórum a esta iniciativa que, como usted decía, no prevé una modificación respecto del tema fiscal. Tetaz denunció un pacto Massa-Milei. ¿Usted cómo ve esto? A ver, es todo muy parecido. Yo la verdad que yo no tuve nunca una reunión donde ellos han pactado. Bueno, pero digo que Javier Milei, que cree en serio, por lo menos pregona la libertad, que habla seriamente de la responsabilidad del Estado, que habla de las castas, vote esto, es muy raro, es muy raro, es muy raro. O sea, alguien que ha dicho específicamente que bajar impuestos sin recortar gasto del Estado es imposible, lo ha dicho él. Digo, y esto podemos leer en los libros que él aconseja, en Friedman, en los que él aconseja, lo que dicen sobre estas cosas. El populismo te da pan para hoy y hambre para mañana. Son cuestiones que tienen que ver con cosas muy cortas, rápidas, efectos electoralistas. Y la verdad que el trabajo que nosotros tenemos que hacer y la responsabilidad que tenemos que tener políticamente es decirle la verdad a la gente. La verdad es que esto es de corto plazo, porque todo se cubre con emisión. No hay que recorte, no hay una responsabilidad del Estado y del gobierno donde puedan recortar. Durante este gobierno, 28 impuestos fueron nuevos o aumentados. Entonces, ¿desde cuándo tiene esta banda? No la tiene, es un efecto electoralista, cuando en el anuncio en acto en Plaza de Mayo y ahora con bomba de estruendo acá en la puerta, y quiero decir, porque acá lo estuvo recorriendo y yo recién lo miraba un rato en pantalla, hace un rato ya se empezaron a ir, y debe ser de las manifestaciones sindicales más flojas que hubo alrededor del Congreso para reclamar un derecho que dice que lo tienen hace muchos años. Hubo mucho más jerarcas sindicales que militantes sindicales que fueron movilizados solamente en micro. Muy bien, Ritondo, muchísimas gracias. Manu, en cualquier momento volvemos a vos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, está con nosotros Enrique Sebach, economista. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bien, Enrique, ¿cómo ves vos esta medida desde lo macroeconómico? Bueno, es eso, ¿no? Financiar con emisión una reforma, una pésima reforma impositiva, digamos, ¿no? Y estamos en un contexto muy delicado, porque cuando Guzmán puso el plan Platita 2 meses antes de la elección del 2021, que muy bien no le fue, pero no importa, estábamos en un contexto macroeconómico más o menos pasable. Vamos a hacer una cosa, Sí. Vamos a mejorarte porque vos te lo mereces el audio y volvemos a Soy vos. mejor mirando que hablando, ¿eh? Bueno, hacemos hablar por señas los labios y yo te voy a ir traduciendo. No. A ver, trata otra vez. Hola, hola, hola. 1, 2, 3 probando. Está bien, ¿Estamos Bueno, ahora sí. Bueno, decía que cuando Guzmán hizo el plan Platita 2 meses antes de la elección del 2021, que también no le fue, el clima del... Espérame, anda a boxes, lo metemos en Sí. boxes y ya... No te menciones quieren a Guzmán. invisibilizar, Pablo de León. Bueno, como recién decía Manu, faltan algunos oradores. Siempre pasa esto, que se demoran. Todos quieren, obviamente les encanta este horario del prime time para parecer que están defendiendo y toda esta historia. Acá está hablando en estos momentos Claudio Vidal, que es un petrolero, diputado nacional, pero que es el gobernador electo de Santa Cruz, ni más ni menos. Acá es muy interesante ver cómo el gobierno conformó el quórum para toda esta sesión. Repito, la izquierda
habitualmente acompaña la votación del kirchnerismo en este tipo de temas. Los llamativos son el quórum de Javier Milei, Victoria Villarroel y Carolina Píparo. Carolina Píparo, que llegó a esta banca de diputados no por La Libertad Avanza, sino acompañando a los expertos. Es muy llamativo todo esto. Y después sectores del peronismo del medio como Topo Rodríguez y como Graciela Camaño. Graciela Camaño. Bien, Martín Tetaz está allí en el móvil, lo escuchamos. Tape de Martín Tetaz, dale, vamos. La izquierda acompaña, eso, chocolate por la noticia, no hay ninguna novedad hasta ahí, pero yo quiero denunciar en esta sesión la novedad, la real novedad lo que está pasando en esta sesión, es que se está confirmando un pacto político entre Javier Milei y Sergio Massa. Porque Milei va a votar en contra de sus palabras, se está viralizando, mientras estamos hablando un video en el cual Milei dice claramente que votar una baja de impuestos sin una baja del gasto que la acompañe es demencial. Esas son las palabras de Milei en el video. Muy bien, Enrique, creo que te recuperamos. Está bien, no será una operación de Milei, ¿no? O de Massa, no sé de quién. ¿Estoy acá? Del pacto. Demencial, decía Milei que era, porque Bueno, ¿cómo vas a a ver, bajar sin bajar gastos? Voy a usar términos más macroeconómicos, digamos. Usted decía, a ver si esta vez sale. Sí. Cuando Guzmán. Guzmán, lo voy a nombrar, vamos a ver qué pasa. Cuando Guzmán hizo el plan Platita 2 meses antes de la elección de 2021, el cuerpo macroeconómico de Argentina estaba más o menos. Hacer un plan Platita en la debilidad macroeconómica que hay hoy, con un Banco Central vacío de reservas, tan vacío de reservas que cuando Massa anuncia plan Platita dice, por favor, no vayan a comprar dólares, cómprense un autito, que también es dólares, porque no hay otra forma, es claramente irresponsable. Irresponsable en un contexto de mucha debilidad, en un contexto de mucha incertidumbre, y que no quiero alarmar con palabras grandilocuentes, pero está generando un clima de inflación creciente. Entonces, no es solamente una mala reforma impositiva, después si quieren puedo contar por qué. No es solamente que vos no proponés ninguna baja de gasto para que el déficit fiscal no aumente más, sino que el plan del IFE disfrazado de devolución de IVA, más esto, es una expansión monetaria que en un mes, en 2 meses, a la velocidad en que se ha trasladado los precios de la devaluación de agosto, te lleva a un problema más serio en términos de... ¿Vos decís que está construyendo está construyendo el riesgo o está construyendo una hiperinflación, Sergio Massa? No quiero usar esa palabra hiperinflación, primero porque no la creo. Es decir, me parece que no hay tiempo y además los que leemos historia sabemos que los procesos hiperinflacionarios son un poco más largos. Pero claramente estamos instalados en una tasa de inflación de 2 dígitos por los próximos meses. ¿Qué le decís a un señor que está mirando y dice, te escucho, Enrique, mi yo de largo plazo dice, tenés razón, mi yo de corto plazo dice, denme la guita y después vemos, como Argentina, no, vamos está bien, viendo? Porque el señor que recibe esta plata, que es el 5%, 10% más alto de los trabajadores, mientras todo lo demás tienen que pagar el impuesto al trabajo y todo lo demás, está en todo su derecho de agarrar el regalito y salir a comprar lo que quiera, algún bien o dólares, eso es presión sobre la tasa de inflación. Si consigue el bien, se lo darán, si no tendrá que pagar un sobreprecio y conseguirá los dólares y funcionará. No es el problema de ese, el problema es la responsabilidad de los que gobiernan. Y acá tenés un irresponsable como Massa, una parte del Congreso con la misma irresponsabilidad respaldando esto, sindicalistas que protegen al pedacito más alto de sus afiliados, gracias, y no a los demás. Bueno, es esto. Ahí voy con Lucía. ¿Se puede saber en cuánto tiempo, cuánto impacta según la cantidad de plata que se vuelca al mercado para compensar esta baja de recaudación? El proceso se ha ido acelerando. La devaluación una devaluación se trasladaba a los precios normalmente en 6 meses, en 1 año, completaba todo el traslado. Esta se trasladó en un día. La del 14 de agosto se trasladó en un día. O sea que por expectativas y por el esquema que estás armando, puede ser cualquier cosa. Imagínate, el 14 de agosto se hizo una devaluación. Se supone que era para cubrir el atraso del tipo de cambio que había hasta ese momento. Desde que se hizo la devaluación se fijó el tipo de cambio oficial,
tenés 11, 12% y pico de inflación en agosto, vas a tener otro tanto en septiembre, por lo tanto 25%. ¿Qué estás anunciando? La nueva devaluación. Ahora, cuando vos anunciás la nueva devaluación implícitamente, la gente que va a hacer, bueno, voy a esperar a que pase la nueva devaluación y después voy a ver qué hago con los precios. No. Pero esto es paga ahora o paga el que sigue este costo. Vamos a ponerlo así. La inflación la paga ahora toda la sociedad. Ahora, las cosas que están haciendo en términos de rebaja de impuestos, adelanto de impuestos, la va a pagar el próximo gobierno. Ahora, Enrique... Y la pagan, como creo que lo decía Pablo, o lo decía Ritondo, ya no me acuerdo, lo pagan las provincias que ahora están pidiendo, obviamente, que me garanticen que con la mía no. Bueno, empieza con la mía no. ¿Viste en algún otro momento todo tan deteriorado? Me refiero a el trabajador que dice, bueno, esto puede ser que el mes que viene tengamos más inflación, que todo sea peor, pero ahora me ayuda un poco, que estoy ahogado, que la inflación es de 2 dígitos. Un ministro de Economía candidato que no asume las responsabilidades institucionales que corresponden con medidas así. Una oposición que queda un poco entre la espada y la pared para discutir esto. ¿Es la primera vez que ves un escenario así? Bueno, a ver, me tendría que remontar otra vez, porque leo historia, a la década del 70 para volver a una cosa parecida a esta, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno de Isabel Perón y López Rega y todo lo que pasaba en ese deterioro fenomenal que era la política y la sociedad argentina en ese momento, fue parecido a esto. Este tiene una ventaja, además de que estamos en una democracia y no tenemos ni a López Rega ni a Isabel Martínez, pero con todo respeto, que hay una elección en el medio y esa elección puede estabilizar el futuro dependiendo de cómo salga. Entonces, estás en otro contexto. Pero este contexto de deterioro así, y es difícil encontrarlo. En el día de hoy se habló en todos los medios tanto de ganancias como de dolarización, los dos temas que económicamente están manejando la agenda. ¿Son los dos temas importantes que hoy tienen que preocupar al argentino o estos temas, la verdad, son como cortinas de humo para efectivamente no tratar lo que habría que tratar? Bueno, a ver, la dolarización es un tema, ya creo que ya está zanjada esa discusión. Las reservas son negativas. Cualquier economista que se siente acá y que haya mirado los números va a decir las reservas son negativas. Y yo creo que Milei lo sabe, obviamente, porque si no tendría que pensar que es un ignorante y no lo es. Entonces estamos peor, porque Milei ahora es mentiroso, no ignorante. Las reservas son negativas. Tiene 5 maneras de dolarizar. Digamos, cuando tenés 5 no tenés ninguna. Pero no importa, no quiero meterme ahí porque la verdad que es una discusión abstracta. El tema del impuesto a las ganancias tiene que ser parte de una reforma integral. Acá Argentina tiene impuestos al trabajo, impuesto a las ganancias, se llama impuesto a los ingresos en realidad en el mundo. Es un impuesto que se recauda en el mundo, pero tiene que ser progresivo, suavecito. Este gobierno se la pasó subiendo el impuesto a las ganancias porque no ajustaba el mínimo no imponible. Entonces con la inflación la subía. Entonces ahora te cortó la luz, te viene a regalar velas y no te quiere vender los fósforos. Por eso digo, nos han tirado 2 caramelos para que estemos charlando todo el día y la verdad que parece que hay temas mucho más graves. Bueno, la gravedad es pero la pérdida del poder adquisitivo es grande también, sí, claro, y esta es una medida que va a impactar al que le entre eso de ganancia. Y lo que pasa es que impacta, 20, 25, 30%. De lo que estamos hablando. Bueno, es muy poca gente, serán 800.000 personas, claro, pero además... Pero está bien, millones. Mirá, no es lo que yo pienso, pero en los cálculos de número debe estar pensando más ahí el gobierno que con que una porción, que ustedes me dirán cuánto, qué porcentaje de eso... entran al balotaje. Claro, pero por eso digo, estamos hablando de 800.000 personas cuando hay 45 millones que lo están pasando mal. No, perdón, Osvaldo, además estamos hablando de las 800.000 personas que tienen mejor calidad de ingresos y ingresos más altos. Estamos todos hablando de eso. A una persona que en Argentina gana 1 millón de pesos, el gobierno con esta medida le está dando 200.000 pesos, mientras que a un beneficiario de la UH le está devolviendo el 20% de 17.000 pesos, le está devolviendo 3.400 pesos, porque los 18.000 pesos del IVA le van a ir al que gaste 100.000 pesos, Enrique, no al que gaste 17.000. No, además te recuerdo, y quiero insistir con aquel momento del 2021, porque con todo el plan platita del 2021 perdió la elección el oficialismo. Mirá el plan platita del Chaco y perdió la elección del Chaco. Es interesante. Si esto se hace por beneficio... por rédito político, que seguramente es así, me parece que tiene poco rendimiento a un costo fenomenal. Por eso es que yo quiero subrayar la palabra irresponsable, porque una cosa es que vos hagas campaña política y estás en derecho, que le des plata a la gente, en fin,
Eso forma parte de la regla del juego. Y otra cosa es la fenomenal irresponsabilidad de los que están detrás de esto. Y acá la pregunta, y voy con Pablo. Esto pareciera que se aprueba. Sí. Y es muy probable que en el Senado se apruebe. Sí. Sí. Bien. Dado que prácticamente es asunto liquidado, si le llegara a Juntos por el Cambio tocar gobernar, ¿intentaría derogar esto? Es que no es derogar esto, es hacer una reforma impositiva en serio, que incluye el impuesto a los ingresos de otra manera, que incluye bajar los costos laborales de otra manera, que incluye una simplificación de los impuestos de otra manera. No esto porque te digo, básicamente es ir a contramano de lo que funciona en el mundo, en la región, en todos lados. Claro. De hecho, ahora está haciendo una reforma impositiva Brasil, Lula está haciendo una reforma impositiva para mejorar esta situación. O sea, pensar que vos mandás a los soldados a la guerra de a uno con un parche y con eso ganás la guerra, no, acá hay que hacer una reforma en serio. Si esa reforma en serio implica dar vuelta a toda esta locura, y habrá que dar la vuelta. Mejor dicho, implica dar vuelta a esta locura, digamos. Está en el móvil Manu Jove con Marita Stolbizer. Manu, te escuchamos. Así es, Diego. Efectivamente, en el tramo final de los oradores faltan 3 para que probablemente, si se respetan los tiempos de menos de 5 minutos por cada uno de ellos, antes de las 9 tendremos lo que será la votación. En el oficialismo descuentan que va a salir la media sanción a partir del cuento que tienen hecho previamente. Hablaban ustedes antes de lo que Tetaz denominó un pacto entre Milei y el oficialismo. Milei que estuvo muy activo hoy en toda la jornada, Diego, activo sobre todo en redes sociales. Hasta hace un ratito le llevaba contada más de 50 entre tweets y retweets, siempre durante lo que fue la sesión que empezó pasadas las 2 de la tarde. Y aprovecho para preguntarle a Stolbizer, ¿coincide con, como planteó Tetaz, que hay un pacto entre el oficialismo y Milei o La Libertad Avanza? Sí, absolutamente. Yo tuiteé hace un rato que Milei sacó hoy el premio del empleado del mes, porque no solamente viene apoyando al ministro para postergar el tratamiento del presupuesto, así lo dijo, haciéndole un favor al gobierno, no solamente perjudicó en la sesión de alquileres las reformas que la ley de alquileres necesita, sino que hoy está facilitando, obviamente, con su presencia el quórum y ahora el voto, la reforma a un impuesto que sin duda es el impuesto más progresivo que existe, porque entendamos que esta reforma es totalmente inequitativa. Una reforma planteada 30 días antes de una elección, a muy poco tiempo de que un gobierno se vaya, una reforma que beneficia solamente a un sector de trabajadores, los que están acá, los que cobran los salarios más altos, los gremios con los que el ministro de Economía está pactando, obviamente, el apoyo político a su candidatura. Los escucha Margarita, Diego. Margarita, el argumento de Milei es: nuestra premisa siempre es a bajar impuestos. Somos consecuentes con nuestra premisa. También la nuestra. Bueno, ¿qué tenés para decir? Porque ese es el argumento. Nosotros siempre dijimos bajar impuestos. Claro, bueno, hoy se explicó eso claramente. De la cantidad de impuestos que hay, pongamos los principales, más de 40, tenemos 39 para bajar antes que este. El impuesto a las ganancias acá y en cualquier lugar del mundo es un impuesto que se busca reforzar, no eliminar ni reducir, por supuesto. Además, entendamos que lo que se le baje a los sectores con los salarios más altos se va a terminar compensando con el impuesto inflacionario, que es el que pagan todos. Hoy el problema más grande y que este gobierno no está resolviendo es la inflación. Los sectores más pobres, los de los ingresos menores, son los que pagan con una canasta familiar que aumenta todos los días y que a la gente no le alcanza todos los días para poder compensarlo. Ellos no pueden ingresar por lo que les cuesta hoy el impacto que tiene la inflación en su salario. Los de mejores salarios son los que se benefician con esta reforma. Margarita, quiero llevarte a algo que es muy importante, ocurrió ayer, y es que Casación dijo, reabrió Otesur y los sauces, que son, y esto hay que recordarlo, causas donde vos fuiste denunciante. ¿Cuál es tu mirada sobre la reapertura de estas causas tan sensibles?
Bueno, yo defino el fallo de casación de ayer como un fallo reparador. Me da la impresión que se viene a reparar la vergüenza que había sido el fallo del Tribunal Federal 5, en disidencia solo por mayoría, que decidió no llevar las causas a juicio oral. Otesur y Los Sauces son dos causas que yo inicié, que denuncié y que se acumularon y que demuestran claramente los 3 delitos por los que están imputados Cristina Fernández, Máximo Kirchner y varios otros más, que son los delitos de asociación ilícita, dádivas, o sea, el pago de las coimas, y el lavado de dinero. El circuito, muy perfecto, ha quedado totalmente probado, demostrado con la cantidad de pruebas que hay en la causa, que eran los empresarios más beneficiados con la entrega de negocios con el Estado que le hacía la familia Kirchner, devolvían con este formato de alquiler de hoteles o de alquiler de inmuebles parte de esa fortuna inmensa. Hablamos de muchas pruebas que demuestran la cantidad de transferencias millonarias de lo que fue el funcionamiento de una asociación ilícita desde mayo del 2003 hasta diciembre del 2015. Y hay algo que es muy importante, una palabra que creo que nos tenemos que grabar mucho, que es la impunidad del poder, que es a donde iba el fallo que se ha revocado en el día de ayer. Entendamos que el juicio oral es la forma normal, natural de terminación de un proceso. Todos los delitos, todas las personas terminan en un juicio oral, que permite al acusado ejercer su derecho de defensa y a la parte acusadora mostrar las pruebas de su acusación. Bueno, acá no se quiso llegar al juicio oral, se cerró y eso garantizaba la impunidad. ¿Qué es la impunidad? Es el no castigo, es la no pena y es la invitación a repetir. Si nosotros tenemos delincuentes que no tienen sanción, el que viene después vuelve a hacer lo mismo que hizo el anterior y que no tuvo castigo, ¿no? Margarita, muchas gracias. Manu, en cualquier momento volvemos a vos. Bien, estamos conversando con Enrique Sebach y Pablo de León tenía una pregunta que empieza así. Sí, quiero referirme a algo que decía Cecilia y también tocaba Enrique, que tiene que ver con este impuesto. Dentro del Frente de Todos, Unión por la Patria, hay un poco de ruido con esta decisión que tomó Massa de ir por ganancias. ¿Por qué? Porque abarca 800.000 trabajadores, veíamos y contaba Manu, afuera había movilización de los bancarios, por ejemplo, que es uno de los gremios que mejor está, que mejor negociación salarial tiene, respecto de un montón de gente que claramente no le llega ni siquiera un impuesto, es más, cobra en negro. ¿Qué pasa? Le dieron a Massa la plenitud total de las decisiones. Alberto está tratando en Estados Unidos que le levanten una reunión en Nueva York, estando su último discurso en la ONU, que no le interesó a nadie. Massa va a hacer todo lo que sea para juntar los votos que pueda para tratar de llegar al balotaje. Pero dentro del kirchnerismo había un poco de ruido de decirle, fíjate otras cosas, no vayas a ganancias, que al final le vas a dar plata a gente que va a terminar votando fundamentalmente Juntos por el Cambio y a Milei. Es todo un tema de discusión, esta estrategia o esta táctica en realidad de Sergio Massa. Bueno, es que esta medida es mucho más una medida pedida por la CGT y los gremios con sueldos más altos que por el kirchnerismo, que pide suma fija, IFE o ese tipo de beneficios. Por ahí estaban los sindicalistas ahí. Exactamente. Ahora, ahí... Además, Ceci, perdón que te interrumpa, pero en muchos casos ni siquiera le están dando el beneficio, porque hay, por ejemplo, Banco Provincia, el impuesto a la ganancia lo paga el banco. Varias empresas ya habían negociado ya con sus empleados derivado de este aumento que daba por no subir el mínimo no imponible, lo pagan las empresas o tienen algún mecanismo alternativo. Con lo cual, pero eso por arriba, permítame, por abajo hay una idea de devolución del IVA con dificultad de instrumentación. Sí. ¿Qué podemos saber? ¿Cómo se actualizó eso? No es una devolución de IVA. A ver. Claro, porque la devolución de IVA sería, vos pagás, comprás un alimento que tiene 10,5 de impuesto, a vos te devuelven a las 48 horas el 10,5 de impuesto. Esto es directamente una transferencia que saca del bolsillo, que saca del Banco Central con emisión el Tesoro y te pone en tu cuenta. Es un plan como si fuera el IFE o algún plan de esos, en donde te ponen hasta 18.900 pesos en tu tarjeta de débito en función de lo que compraste. No tiene nada que ver con el IVA. Lo disfrazaron de devolución de IVA, pero al final no es devolución de IVA, porque primero... Y no es canasta básica alimentaria tampoco. Tampoco. Entonces, es para cualquier cosa claro, que se compre. Vos gastaste 100.000 pesos con tu tarjeta de débito,
te van a acreditar 18.900 pesos en tu tarjeta. No importa cuánto era del IVA, si era la alícuota, gastaste 18.900, te tocan el 20% de eso hasta 18.900. Además, no todos los productos tienen el mismo IVA. Bueno, por eso digo, no tiene nada que ver, porque además el IVA, no lo discriminan, el IVA se coparticipa, esto es un gasto del Tesoro, es una transferencia del Tesoro, te pone en el bolsillo 18.900 pesos a un grupo importante de personas, que eso también, otra vez, es emisión del Banco Central, ¿no? Claro. Enrique, vos formás parte del equipo de Melconian. Sí. Todo este tramo final, todos estos últimos meses con esta plata en la calle o el gobierno intentando entrar al balotaje vía recuperación de salario, de poder adquisitivo, vía, en última instancia, de emisión. ¿Cuánto modifica los planes para aquel que desembarque en economía? No, mira, nosotros hace 1 año y medio, cuando empezamos todo esto, un poco más ya, presentamos lo que llamábamos 10 fotos de la Argentina y decíamos, miren, estas 10 fotos no van a cambiar, a lo sumo empeorarán un poquito, pero no van a cambiar. Y además, como dice Carlos, tenemos prohibido decir que no sabíamos lo que íbamos a heredar, lo sabemos. Ahora, por supuesto que esto te empioja un poco más el corto plazo, digamos, porque en vez de buscar 4 billones de pesos o 3 billones y pico de pesos del déficit fiscal, se quiere buscar 5. Y en vez de dejarte menos 10.000 millones de dólares de reservas, te dejarán menos 15.000, y en vez de dejarte menos 15.000 de deuda con importadores, te dejarán menos 20.000. Bueno, eso es parte de en la vida cotidiana, en escenas cotidianas, ¿qué te modificaría? Y voy a Ceci. Sí. Perdón, no te en la vida cotidiana de todos los que nos están viendo y nuestra, ¿en qué notamos si la deuda de 10 pasa a 15, si todo lo que es 8 pasa a 2? Lo que vas a notar es que cada vez van a seguir faltando cada vez más más productos que necesitan importaciones, porque ¿qué es lo que está haciendo Massa? Todos los días el Banco Central compra dólares y las reservas caen, porque los venden para mantener el dólar, para controlar el dólar libre, digamos. Así que las reservas caen. ¿Qué hace? Controla cada vez más las importaciones porque no tiene con qué darlas. Entonces va a seguir viendo más inflación, más tipo de cambio y menos productos. ¿Y más inflación qué es? ¿Cuánta inflación es para ustedes hoy en diciembre cuando termine este gobierno? En diciembre. ¿A qué hora? ¿A la mañana? ¿A la tarde? No, pero la proyección anual de inflación que ustedes están pensando. Septiembre es una inflación que seguramente es parecida a la de agosto o un poquito más inclusive. Sí. Octubre, bueno, va a congelar el tipo de cambio, pero está generando expectativas de que la devaluación se viene igual. O sea, vos mirás un tipo de cambio congelado diciendo, pero este número es falso, porque estamos entonces, una parte de los precios se van a mover igual, a lo mejor también en 2 dígitos, un poquito por abajo, 9,99 si querés. Ahora, después de octubre, el 23 de octubre, alguien va a tener que tomar una decisión. Porque Massa va a tener que decidir lo mismo que le pasó en agosto. No puedo, ¿cuánto más puedo quebrar? El 23 de octubre tenemos de nuevo el riesgo o la amenaza de una devaluación. Vuelve a haber devaluación y además, si del otro lado encima tenés un mago que te dice que va a dolarizar y el tipo de cambio de dolarización no va a ser 700, peor todavía. O sea, estamos en un problema serio porque estamos entre la irresponsabilidad y la magia. Y eso te obliga a que todas las proyecciones sean complicadas. A ver, Enrique, te hago una pregunta, porque quiero contarles algo. De Loredo es el último orador. Se va a votar después de que hable de Loredo, pero ahí lo tienen. Que han estropeado y a ver. La sociedad argentina con la educación pública, incumpliendo los días de clase, divorciando la educación de sus objetivos comerciales y productivos, atacando la preparación académica de los contenidos enseñados, que ahora hay un sector... Se viene la votación, va a aprobarse en diputados esta modificación de ganancia, después va a pasar al Senado, que tiene serias posibilidades de aprobarse. Tomen lista, porque cuando se votó, ahora salió los 16.000 millones de dólares que hay que pagar de IPF, todos miraron a Axel Kicillof, pero eso se votó en el Congreso también, ¿no? Bueno, sí, ya se está votando con quórum de algunos diputados radicales, lo cual es llamativo. Ese es un problema que va a tener si Juntos por el Cambio es gobierno. Ahora, tengo una pregunta. Hace un mes, creo, fue Massa al Fondo Monetario, se mostró proactivo, dijo que traía un montón de millones de dólares, pero cuando llegó acá, les hizo pito catalán y armó todo este plan que estamos hablando. ¿Cómo vas a hablar, sea Massa o sea Melconian, si ganan ustedes, al Fondo Monetario y decirle, bueno, yo no voy a hacer esto mismo, yo necesito... Claro. ¿Cómo vas al fondo a decirle, bueno, Argentina no es un papelón? Bueno, a ver, primero, las relaciones entre Massa y el fondo hoy están rotas, absolutamente rotas. Claro.
Ahora, si vos vas a poner el mismo nivel, el mismo lugar a Massa y a Melconian, estamos en problemas. Nosotros tenemos un programa, tenemos un equipo, tenemos otro diálogo y otra reputación. No somos Massa, afortunadamente, así que creemos que representa el mismo país. Ese problema no va a estar. Representa el mismo país. Bueno, sí, está bien, pero no es lo mismo. Las personas son distintas, los programas son distintos y la relación... ¿No le van a pasar la factura por lo de Massa? Mira, si el fondo se... Tengo que usar palabras, tengo que cuidarme las palabras. El que no se cuida es Carlos. No. Si el fondo se bancó 8 años de estas cosas raras, digamos, y en los últimos 4 que aceptó cualquier cosa porque dice, no, cuidemos la Argentina. Está bien, sí. Yo creo que con el programa que nosotros tenemos no va a haber ningún problema. Y además quedan dos trimestres más. Nosotros decidiremos si queremos seguir con el fondo o no queremos seguir con el fondo, digamos. Bien, vos hablaste magia, hay que competir. Vos definiste los espacios con palabras. Vos dijiste la irresponsabilidad, referido o relacionado con Unión por la Patria, Massa. La magia lo relacionaste vos con Milei. ¿Cómo se compite contra la irresponsabilidad y la magia de manera contundente en la comunicación? Gran parte de esta batalla se juega en la contundencia. También para eso le compraron el pase a Melco, para que cuente cómo se compite hoy. Primero quiero aclarar una cosa. Efectivamente, Carlos es un gran comunicador, pero detrás hay un programa y un equipo. Sí. Es decir, no está ahí para ser comunicador. Es además un comunicador. Acá hay un programa y hay un equipo. Y hay un apoyo político a ese programa y a ese equipo. Entonces, primer punto. Segundo, yo no estoy, digamos, no soy un estratega de campaña ni nada por decirlo. Lo que digo es, claramente nosotros tenemos un programa, tenemos un equipo, tenemos un programa que se puede hacer, tenemos un cambio de régimen que implica que el sector privado tenga los incentivos para invertir, para generar empleo, para que haya de nuevo crecimiento. Contra la religión no se puede combatir, digamos, ¿no? Si detrás de Milei hay seguidores que le creen a rajatabla, bueno, es así. Si Papá Noel existe o no existe, es una discusión que yo no puedo poner sobre la mesa desde mi profesionalidad. Y contra la irresponsabilidad, ya está claro, 2 dígitos de inflación y este desastre. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué argumento hay que dar? Que vean la realidad, la gente ya lo sabe. Digamos, salió tercero Massa, digamos, ya votó esto en parte. Están perdiendo en todos lados, se dan cuenta que esto no funciona más. Argentina necesita un cambio de régimen. Vos podés elegir entre un cambio de régimen que tiene un programa y tiene un equipo y que lo podemos mostrar a otra cosa. La gente decidirá. Está Manu Joven en el Congreso. Manu, te escuchamos. Diego, se acerca el momento de la definición de la votación. De vuelta, el oficialismo insiste con que los votos están para esta media sanción. Lo mismo consideran afuera, donde ya se desconcentró la marcha de los sindicatos, de la CGT, de la CTA. El grueso de los sindicalistas que estuvieron desde pasado el mediodía en la Plaza de los Dos Congresos ya se fue. Quedan apenas algunos representantes de camioneros y de la bancaria, quienes organizaron y convocaron. Allí estuvimos. Y atento, Diego, porque hay unas cuantas particularidades, novedades totales en este tipo de marchas que pueden ver a continuación. Birra tirada directamente. Con el dueño acá me dijeron que estaba 1.500. A ver si bajó el precio. No, 1.500. 1.500. No, está saliendo el dueño, no estamos cobrando el puesto nada más. Está saliendo, veo que sale mucho. No sé qué le pasa a la gente. Hay un solo tipo de birra, hay varias, hay para todos los gustos. IPA y Golden. ¿Cuánto está el chori? 1.000 el chori. 1.000 pesos. Es lo más barato que tenés en la parrilla. ¿Qué más tenés? Bondiola y cuadril. 1.500. Consulta, del último acto que hiciste, no sé si fue acto sindical o qué, a hoy, ¿aumentaste el precio del choripán o se mantuvo? No, del mismo precio. Se mantuvo, bueno. ¿Cuánto está el vaso de Fernet? El vaso de Fernet está 2.000 pesos, el vaso de litro. 2 lucas. Acá con la consigna, el salario no es ganancia, ¿esa es la consigna de hoy? Sí, esa es la consigna de hoy. En el 2013 arrancó ya el reclamo de la bancaria en manos de Sergio Palazzo por el salario no es ganancia. Y bueno, por suerte hoy se está llevando a la práctica con quórum en diputados
y esperemos que la sesión salga favorable. Todos los sindicatos que estamos acá estamos apoyando a este gobierno porque la realidad nos indica que el proyecto que está del otro lado es perjudicial para los trabajadores. Por lo menos eso es lo que plantean en campaña todo el tiempo, tanto Milei como Bullrich. Se oponen por oponerse, porque vos sabés que hace muy pocos días la oposición le pidió al ministro Massa que envíe la ley al Congreso que le iban a votar. Y ahora se están oponiendo. Esto es un oportunismo político. Intentan oponerse a todo lo bueno que puede llegar a ser este gobierno. Lo hacen siempre, siempre en contra del pueblo, lamentablemente. Milei vota a favor de la reducción del impuesto a la ganancia, la eliminación. ¿Se le agradece, aunque sea por eso? Es coherente, por lo menos, porque en realidad el ejemplo de Cambiemos de sacar impuestos cuando tienen que votar para sacarlo, la realidad es que se esconde en la mano. ¿Qué pasó con la cerveza? ¿Se terminó? No hay más. Gracias a Dios se terminó. Traje los 2 barriles de... ¿Cuánto había? Y traje 2 barriles de 45 litros cada uno, más o menos. Y Paiján, y bueno, gracias a Dios se terminó. Fue bien recibida por lo que vemos. Olvídate, ahí me están diciendo que vengamos la próxima. Muy bien. Ya está gastando cuenta, está muy bien. No, a ver, vos fíjate, volviendo bueno, lo demás ya está claro, digamos, en esta historia, pero volviendo a Milei, ¿no es cierto? Primero, la dolarización ya es 5 veces, no sé, dentro de un tiempo, veremos, qué sé yo. La motosierra ya no está, porque acaba de votar una baja de impuestos sin ninguna baja de gasto. O sea, claramente la motosierra se quedó sin el, no sé a qué funciona. Y después, este sindicalismo no es casta. Bueno, el sindicalismo dice, es peor del otro lado lo que hay. Es contrafáctico, es una apuesta contrafáctico. Esto es malo, pero la contradicción principal se llama Milei o Bullrich. Claro, pero acá hay dos cosas. Primero, creo que ya lo hablamos acá alguna vez, el grueso de la gente que está trabajando hoy no está representada por este sindicalismo. Hay 8 millones de informales y 6 millones de formales. A todo este sindicalismo no defendió el salario real se estuvo cayendo todo el tiempo y como les conté acá una vez, la economía argentina no tiene desempleo porque ajusta licuándole el salario a la gente. De este sindicalismo, ¿no? Porque no los vi juntándose para a la tasa de inflación del 200% o del 150%. Claramente, digamos, si de eso estamos hablando, ahora, nosotros estamos hablando de una reforma que baja costos laborales, que incentiva a la gente a emplear, porque a un emprendedor vos no le podés garantizar el éxito. El Estado no le puede garantizar el éxito a nadie, pero tenés que minimizarle el costo del fracaso, tenés que permitirle que arriesgue. Y para permitirle que arriesgue le tenés que bajar los gastos del despido, tenés que cambiar los costos laborales. Entonces, si se equivoca tomando un empleado, no puede perder la empresa. Al contrario, ¿y cuál es el resultado de eso? No los toma, o cómo los toma, en negro. Entonces, ese es el sindicalismo que defiende. Una última pregunta. Hoy escuché un audio, pues no lo escuché en vivo, de Michel, muy próximo a Sergio Massa, argumentando que la experiencia en los años 90 con Cavallo mostraba que bajar impuestos no redundaba en mayor empleo, sino todo lo contrario. Vean los 90, dijo Michel, vean que esas políticas que a tanto avalan hoy, Milei, etcétera, generaron una desocupación altísima. ¿Qué responderías vos? ¿Y qué hicieron acá? ¿No estaban bajando impuestos? No entiendo el argumento. Sí, eso están bajando impuestos. ¿No presentaron un proyecto para bajar el impuesto a las pymes para generar empleo? Lo presentó ayer, es cierto. Antes de ayer. ¿De qué están hablando? O sea, ahora, de la desregulación laboral, en vez de crear empleo, aquella reforma laboral. Viste que en tele tenés que aclarar. No lo digo yo, es lo que dice está bien, Michel. pero yo te estoy mostrando que la contradicción. Pero además, la desregulación laboral ya se hizo. Es de la peor manera. Cuando yo te digo que hay 8 millones de informales y solo 6 millones de... Esa es la desregulación laboral. Desregulación laboral de la peor, de lo peor. Y además con chicos jóvenes que no consiguen trabajo. Se hizo por pena, por el salario más bajo. Además se hizo de la peor manera, con trabajo en negro, sin ningún derecho. Esa ya está hecha. Ahora, si vos querés hacer las cosas en serio, tenés que armar otros contratos de trabajo, el contrato para jóvenes que no tienen
el mismo tipo de contrato laboral que tenemos nosotros o que aspirábamos nosotros, porque los chicos jóvenes buscan otro tipo de rotación. Hay chicos jóvenes, no es que los que se van del país, los que no tienen capital humano hoy para conseguir trabajo acá. No es que pueden aspirar, yo me voy a España, no pueden salir de su esquina de no trabajar y no estudiar. Eso es lo que hay que defender. ¿De qué estamos hablando? Y además, te repito, mandar a los soldados a la guerra de A1 es malo. Es decir, la reforma, bajar impuestos al trabajo, mientras mantenés los costos de indemnización, las multas, las regulaciones laborales, los contratos de trabajo que son para las grandes y para las pymes iguales. Y claro que no vas a generar empleo. Okay. Pero acá tenés que hacer una cosa integral y esa es la reforma en la que estamos. Enrique, perdón por la... No, pero está muy clarito. Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Realmente valoramos que hayas estado. Vamos a hacer una tanda. ...1994... voladura de la AMIA. Tiempo que pasa, impunidad, muchos años después... pacto con Irán. Parecía que eso no iba a ir a juicio. Y ahora la Cámara, y esta es la novedad, dice, eso se debe a reactivar y se debe evaluar en un juicio oral, contradiciendo el argumento principal de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que dice, si eso lo votó el Congreso, es una política de Estado aprobada por la democracia, el Congreso fue, no es judiciable. ¿Cuáles son, Lucía Salinas, los argumentos por los cuales la Cámara dice ese argumento de Cristina no vale? Lo primero a entender es que para Cristina Kirchner este es un caso complicado y sensible porque es de impacto mundial. Ella está acusada de haber encubierto el atentado de la AMIA, el mayor atentado terrorista que ocurrió en suelo argentino. El tribunal le dijo, la casación, esto, si usted es inocente o culpable, lo tiene que resolver un tribunal oral. Pero fue al corazón de la estrategia jurídica de Cristina. Mirá lo que sostenía Cristina en cada instancia para defenderse de este expediente que todos conocemos como pacto con Irán. Las acusaciones son actos de gobierno, no son justiciables. Esto prevaleció en cada instancia en la que Cristina Kirchner tuvo que defenderse hasta que esta causa llegó al juicio oral. Obtiene el sobreseimiento, un tribunal decide no hacer el juicio y la sobresee, y la casación ayer no solo le dice al juicio, al tribunal, su naturaleza es hacer el juicio, no sobreseer sin realizarlo, pero se ocupa de responder esto. Mirá las claves de los argumentos de los jueces. Lo primero que le dicen para sostener que ya no es posible escudarse detrás de esa idea del acto de gobierno no judiciable. La hipótesis del caso es delictiva, no solo con la suscripción del memorándum, sino con el encubrimiento. El encubrimiento es la hipótesis en la cual se basó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. No se estaba diciendo o no se estaba cuestionando el acto de gobierno, sino que detrás de esa maniobra lo que había era un encubrimiento, era favorecer a los iraníes acusados del mayor atentado terrorista de la Argentina, que sufrió la Argentina. Mirá la segunda clave de este fallo. La denuncia de Alberto Nisman no discutía el pacto como potestad del gobierno, sino el plan delictivo. Y esto que va esclareciendo aún más, le da incluso mayor fuerza a lo que le dio origen a esta causa, que es la denuncia de Alberto Nisman. Lo que le dicen los jueces es, hay un hecho delictivo que habilita toda la instancia procesal y que tiene que terminar en un juicio oral. No podemos seguir diciendo que como fue una política de gobierno que pasó por el Congreso, que es una potestad que tiene un Estado, un poder ejecutivo, no puede ser revisado por la justicia. Los jueces le están diciendo, no estamos revisando la potestad del poder ejecutivo, sino el delito denunciado que es el plan delictivo, el encubrimiento de los acusados del atentado. Mirá la próxima clave. Vamos a ver entonces. La acusación debe discutirse en el juicio y ahí determinarse si hubo delito o no. Por eso los jueces remarcan la palabra de la hipótesis delictiva. No hay una sentencia, no están diciendo que Cristina Kirchner es responsable. Sí hubo más de 14 funcionarios judiciales que en distintas instancias la encontraron responsable del encubrimiento del atentado al buscar firmar este memorándum de entendimiento con Irán.
Lo que está diciendo la casación es que haya un juicio, lo que corresponde, que todo el proceso penal concluya en el juicio oral y que sea un tribunal el que al final de todo este proceso diga si Cristina Kirchner, si su actual viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y otros imputados cometieron un delito con esa firma del pacto con Irán o no, pero que no puede resolverse esto sin pasar por el juicio oral. Gracias, Lucía. ¿Me acompañan? Voy a recibir a Claudio Saboya. ¿Cómo Gusto estás? saludarte. Por supuesto, Cristina esto lo va a apelar, va a ir a la Corte. La Corte. ¿Correcto? Seguro, claro. Que no tiene plazos para definirse. La Corte no tiene plazos para definir. Si la Corte dijera, no, está bien, tiene que ir a juicio oral, ¿en qué se basa el tribunal? ¿En la denuncia de Nisman? ¿Qué pruebas usa? La denuncia de Nisman, sí. Acordate que fue cortada de cuajo de entrada 15 días después de que Nisman hubiera denunciado y inmediatamente apareciera muerto en su casa. El juez Rafeca dijo acá, la verdad que no estoy viendo nada, así que yo ni voy a empezar. Y hubo una larga lucha hasta que en la otra sala de la Cámara de Casación Federal dijo, hay que hacer el juez, esto tiene que investigarse. Empieza una investigación, pasa por varios jueces, lo tuvo Claudio Bonadío, etc. Entonces, lo que había comenzado con una presentación de Nisman para que otro investigara, Nisman como denunciante, no como investigador, esto es bastante común, viste que a veces uno escucha cuando pasa algo, che, no hay ningún fiscal que haga una denuncia de oficio. Bueno, empieza a investigarse, hay procesamientos confirmados por la Cámara Federal, que es el tribunal intermedio. Digo porque era muy raro que cuando llegara al juicio oral dije, no, la verdad que acá no vemos nada. Y todo lo demás, un poco lo que pasaba con Pacto con Irak, con Otesur, que ustedes también conversaron. Hay todo un proceso cuando termina, ¿cómo acá no pasó nada? Dice, bueno, un elemento nuevo, esto es importante también lo que decía Lucía, un elemento nuevo que nos dio ahora la certeza a los jueces del tribunal oral que mejor no hagamos el juicio. Es una carta de Ronald Noble y de Interpol diciendo que las alertas rojas de los iraníes... Siempre el kirchnerismo dijo, escúchenlo a Noble. Si Noble dice desde el Interpol, nunca nos pidieron levantar las alertas rojas. ¿Verdadero o falso? Dudoso. Justamente, está controvertido y te lo contesto así porque es lo que contestaron los camaristas ayer. Dice, la verdad es que vemos en todas las apelaciones y en las defensas dos posiciones con una argumentación lo suficientemente fuerte de los dos lados para que esto se dirima, se discuta en un proceso oral donde haya prueba, contraprueba, testigo, no que haya 3 personas que en un escritorio digan, no, me parece que ya está. Y algo importante, pero dice, la palabra esas cartas no eran nuevas. Para que vos puedas suspender el juicio tiene que haber, o que apareció otro nuevo culpable, te estoy juzgando a vos y el asesino confiesa ya, bueno, este juicio se cae, o que seas inimputable, o que aparezca alguna nueva prueba que evite que el juicio se haga. Y todas estas cosas de Noble estaban desde antes, tampoco eran nuevas, entonces a juicio. Creo recordar que Sinceramente en un momento habla Cristina del pacto con Irán y da una explicación demasiado sencilla para algo tan complejo. Me puedo equivocar, pero que sería algo así como que se cometió una ingenuidad geopolítica. Sí, es así de sencillo y así de increíble, porque en ese plano, pensá que el investigador en el cual se apoyaba Alberto Nisman como fiscal de la UFI-AMIA era el jefe de los espías de la contrainteligencia, Jaime Estiuso, que se lo había presentado Néstor Kirchner, para avanzar con una hipótesis que después el juez de la causa, AMIA estamos hablando, Rodolfo Canicova Corral, en el año 2006, dice, bueno, acá está la lista de los que yo sé que estuvieron planificando y ejecutando el atentado del año 94 que decías vos, toda esta gente la tienen que buscar en Interpol. En cualquier lugar a donde estén lo tienen que parar, cosa que entre paréntesis, aún con las alertas rojas no ocurre. Uno de estos estuvo en Bolivia hace poco. Acá, mira, uno creería que las alertas rojas son... Bueno, por eso, esa es otra historia. La ejecución después de eso es otra mano. Ahí donde vos ves, y un poco está entredicho en el fallo de ayer, una cosa son los instrumentos como el pacto con Irán. Otra cosa es las negociaciones que hubo alrededor, que se habló bastante durante la instrucción de eso. Así, bueno, firmamos acá, pero en realidad, una vez que está firmado esto, cuando llegan los iraníes te dicen, pero si estos dos están hablando, que es lo que insiste la querella, diciendo,
Si vos estás conversando con los supuestos asesinos, ¿qué país del mundo va a decir yo voy a detener a un tipo que pasó por acá, un iraní o un libanés, hay 3 libaneses también, si los dos países están conversando, están en conversaciones? Nada, que siga, vaya, pase. Quiero aprovecharte para 2 temas más. Dale. Con algo en común. Se trata de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Martín Sivak, periodista del diario El País, le hizo una nota a Rosati, presidente de la Corte, y fue muy fuerte o muy taxativo Rosati con respecto a la dolarización. No se puede dolarizar si consiste en eliminar el peso como circulación. Sí. A ver, veamos la frase exacta. Vamos a verla. Si la tenemos... Bueno, la frase es la que yo te digo. Ahí está, si la dolarización elimina el peso, ahí mi memoria me fue bastante fiel. Es inconstitucional, Horacio Rosati. ¿Qué significa que diga esto en este momento, a pesar de que ya lo había dicho? Bueno, exactamente, lo había dicho en reuniones de empresarios, en el foro que hace el diario Clarín en el Malva. El año pasado dijo lo mismo, dice, bueno, la Constitución argentina es capitalista, como diciendo todo lo que no entre en el capitalismo es inconstitucional, y entre otras cosas, lo que hoy muy bien repitió, obviamente con un efecto mucho más fuerte, porque hay uno de los 3 candidatos que dice apenas llego, quemamos el peso y se terminó esta historia, vamos con el dólar. Él dice que la Constitución Nacional dice que hay que defender la moneda, que es parte de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, la obligación no de eliminarla, sino de defenderla. No piensan así todos los jueces de la Corte. Hasta ahí te puedo decir, porque en un momento quizás esto, que también un poco se discutía hoy, esto no es prejuzgar si él llegara evidentemente en algún momento a su... ¿Tenemos algún, viste que ahora es, con la potencialidad de Milei, es las relaciones con el Vaticano y con el Papa? Bueno, las relaciones de Milei y con los periodistas ni hablar, pero además con la Corte Suprema. Sí. ¿Tenés alguna idea si se puede hacer un general de cómo tomaría la Corte todo un desembarco en una presidencia de Milei? Con aprensión, como todo el resto de las instituciones, Diego, digamos, es una persona y con por lo menos con las propuestas que él llega a las urnas, son disruptivas, vamos a romper acá, vamos a cortar allá, esto lo vamos a eliminar, afuera. Hay cosas que no son parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo unipersonal, tienen que pasar por el Congreso y después por la justicia. Y aún las que sí son atribuciones de él pueden ser cuestionadas en el fuero contencioso administrativo, que algo alguna vez acá hablamos. Bueno, a Macri la Corte le marcó la cancha muy fuerte y muy rápido cuando asumió en 2015 con las tarifas, con la devolución de la coparticipación a las provincias. Exactamente. Digamos, en plata le costó mucha plata a Macri los fallos de la Corte de entrada. Bueno, es que es uno de los poderes del Estado. Esta es una vieja discusión con el kirchnerismo que quizás se redite con Milei si es presidente. La Corte no es solamente una oficina que dice culpable e inocente en cuestiones de familia y de barrio. Es uno de los 3 poderes del Estado que gobiernan la Argentina a través de la aplicación de las leyes y el último intérprete de la Constitución. Esto es importante ahora porque así como dijo hoy Rosati, ojo que la dolarización que el peso está en la Constitución y no se puede tocar. También cuando dice, no sé, la jueza Figueroa... Dice la Constitución que a los 75 años se va, aunque ahora el Congreso la vote, le haga UPA y la lleve de vuelta a Comodoro Pi, el último intérprete de la Constitución es la Corte. La Corte ya habló, es tema terminado. Ahora, si vos no lo respetás, ¿qué pasa? Y eso también se lo pregunta respecto a un tipo como Milei, que, viste, motosierra mediante, te abre camino en medio de las paredes. Bueno, no se sabe porque también ahí tenés un juez que el año que viene se tiene que ir, Juan Carlos Maqueda. Entonces, de los 5 jueces que la Constitución, por lo menos que la ley nuestra establece, quedarían 3 nada más. Vos tenés que nombrar a 1, van a ser 2, seguramente mujeres, así como el jefe de los fiscales, el procurador, y para eso necesitas una mayoría especial en el Senado. En un Congreso que va a estar más dividido que ahora, porque va a haber 3 bloques. Entonces, todo es más complejo, todo es más difícil. No te lo hago más largo, pero ves que no es tan directo como dijo hoy Rosati, que igual fue fuerte. Claudio, gracias por haber venido como siempre. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, Ceci Bufflet, la devolución del IVA, ¿cómo se hace? Ay, Dios. Voy a quien le pago,
con qué vía, cómo hago, qué inconvenientes tiene. Mira, empezaba a regir ayer. Desde ayer, todas las compras que se hagan para monotributistas, trabajadores en relación de dependencia que ganan hasta 700.000 pesos, jubilados que reciben hasta 6 jubilaciones mínimas y demás, y todos los beneficiarios de planes sociales, empezaba a regir el reintegro del IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían que tener los bancos una base de datos, todos los quits cargados de las personas y demás. La AFIP distribuyó una web donde uno chequea si accede o no accede al beneficio. Bueno, la verdad es que a la mitad de la gente eso no le funciona. Mirá lo que dice esta placa. El listado que difundió la AFIP, entonces, tiene errores. ¿Qué es lo que están diciendo? Que van a cargarle nuevos datos, que tiene que seguir alimentándose, pero lo cierto es que esa base de datos te puede dar una inconsistencia. Te puede decir que no te corresponde el beneficio, aunque te corresponda el beneficio. al revés también. O sea, puede decirte que estás habilitado y que en realidad vos sepas que no lo estás. Si tiene errores, claramente sí. Claramente. Eso es duro, porque vas a gastar pensando que te van a devolver y no... Yo creo que a nadie que le den la plata se la van a ir a reclamar con la característica que tiene esta medida, que es ponerle 18.000 pesos en la tarjeta de débito a quien sea y como puedas. Los bancos están protestando porque ¿quién te va a devolver la plata? El banco. Y le dicen, después, los bancos protestan porque le quieren devolver el dinero a 30 días. Y me comiste 12%, señor banco. Claro. Hola, No, señor banquero. Al banco. El banco le dice a la AFIP, hey, dentro de 30 días el banco tiene que poner la plata por la AFIP. Y la AFIP se lo devuelve cuando tenga que pagar el IVA dentro de 30 días. ¿Qué están tratando? De que se lo compensen con el impuesto al cheque y están en esa negociación porque el impuesto al cheque se liquida semanalmente. La otra de las trabas que tiene ahí es que no está claro cómo se va a reclamar si no te hacen la devolución, si la devolución no llega. La verdad es que rige desde ayer. Lo que dicen es que aquel que no le hagan la devolución se la van a dar de manera retroactiva. En algún momento se va a corregir eso. Ahora, ¿cuándo va a llegar el retroactivo? ¿Y dónde lo vas a ir a reclamar? ¿Se lo tenés que reclamar al banco? El banco dice, no. Esta medida yo, señor, no es mía. No, señor. Yo no. La AFIP dice, bueno, hay una página de consultas web, googlea AFIP consultas web, te aparece una ventanita y carga ahí todos tus datos y bueno, sentate a esperar a ver si en algún día te llegan los 18.000 pesos. Con respecto a la idea de que la devolución era para la canasta básica alimentaria, en la ley eso está y demás. Ahora, en la práctica ahora es ponele plata en la cuenta a todo el que puedas, porque la verdad es que no va a haber ningún tipo de discriminación, ni de qué se compra, ni de las cantidades, ni del tipo de IVA que tiene cada producto. ¿Sabes dónde hay otro problema? Con cómo está inscripto el comercio. El chino de la cuadra de tu casa. Me parece que no hay una idea de peine fino. Hay que poner plata en la calle, recuperar los votos perdidos. No es momento para hacer el fino. Claro, exacto. De dónde viene ese dinero. Totalmente. Ahora, el punto es cómo van a hacer para que llegue efectivamente cuando después, en la cuestión técnica, eso va a chocar. Si el chino de la cuadra de tu casa está registrado como otra cosa que no sea venta de alimentos, que todo podríamos decir que puede pasar con un comercio pequeño de la zona donde vivimos, eso no te va a aplicar el reintegro. ¿Y a quién se lo vas a ir a reclamar? ¿Quién va a peinar todos los comercios para decirle a cuáles corresponde y a cuáles no? Esa base de datos, la promesa que tienen los bancos, que están preocupados porque dicen nos van a venir a protestar todos a nosotros, es que el viernes, no el lunes como se decía, el viernes debería estar en funcionamiento. Pero muy bien. Eso es impericia. Es un plan que salió de la noche a la mañana. Te voy a decir algo que me dijeron adentro de la AFIP hoy. Salió un poco rápido. Claro. Bueno, la improvisación. Apurado. Bien. Apurado. Los tiempos de la cuestión tecnológica no son los tiempos electorales. Vamos a pasar por el Congreso
allí está hablando Germán Martínez, que es el presidente del oficialismo. Claro, el es el bloque. último orador, el jefe de bloque del oficialismo. En este caso estamos con un dictamen del oficialismo. Después de la palabra de Mira, se Germán fue al Martínez. 76. En España. Estas son las infamias de la historia argentina. Nunca estar sentados en una sesión. Manu Jove, ¿estás allí? Así es, Diego, un momento de tensión recién, el clásico griterío de la Cámara de Diputados del recinto, porque antes de que se le ceda la palabra al diputado Martínez en lo que es el cierre de los oradores, el cierre de la lista de oradores, después de esto ya vamos a proceder con la votación para lo que el oficialismo considera es una media sanción asegurada, según los números, las cuentas que han sacado a lo largo del día. Quien apareció en uno de los balcones del recinto fue Sergio Massa, acompañado por la primera plana de la CGT, a su lado Héctor Daer, también Carlos Acuña, en uno de los balcones. De hecho, ahora en este momento está presenciando el propio Massa el discurso de Germán Martínez en ese balcón junto a la CGT y por supuesto los diputados del oficialismo lo que hicieron automáticamente fue un aplauso, un bullicio que reaccionó con una inmediata respuesta de la oposición, con silbidos, el clásico griterío, lo decíamos antes, de la Cámara de Diputados. Amagaron incluso a ir, se separaron algunos de los diputados opositores, sobre todo los de Juntos por el Cambio, porque, claro, Massa aprovecha esta situación en la previa de la votación para utilizar esta sesión legislativa como un acto, en definitiva, de campaña. Lo decíamos, acompañado de la primera plana de la CGT, mientras desde aquí, desde el Salón de Pasos Perdidos donde estamos, escuchamos los estruendos constantes de los referentes sindicales y los militantes de los distintos gremios que están afuera. Los estruendos son constantes. Termina Germán Martínez en instantes y ya se procede con la votación, Diego. Muy bien, Manu, hasta cualquier momento se va a producir la votación, pero ahora lo que se va a producir es otra cosa y es con Rolo Barbano presente en la sala. Muy bien. Los clics políticos con Pablo de León. Muy bien, señor director, venga para acá. Bueno, recién lo veías y lo mostrábamos a Sergio Massa junto a la CGT. Estuvo en campaña, está con todo el mundo. Fíjense con quién estuvo. A ver. Escuchen esa cortina, a ver si se dan cuenta. Escuchen. Pero igual lo veíamos. Estábamos en un renacer. Totalmente canceladérrimo hoy, no canceladísimo. Hoy es imposible. No resiste un marche 5x5 y nadie. Mandan a todos al rincón. Bueno, ahí veías a Sergio Massa y a Moria Kazán. ¿Por qué? Porque Massa está haciendo actos. Y ayer hubo un acto con el tema del deporte. Estaba Matías Lamens, es el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lamens. Y habló de Moria. Massa. ¿Por qué? Porque se tenía que ir Moria y paró el acto. Mejor para saludar. A ver. Se va Moria a laburar al teatro. Me quiere saludar. Se va al bailando. Peor. No se va al teatro, se va al bailando. Peor, dijo Massa. Bueno, estaba ahí, ella obviamente al lado del Pato Galmarini, secretario de Deportes, recordemos durante el menemismo, el Pato Galmarini. Aplausos de todos. Obviamente estaba todo preparado para que vieran que está Mami Mo ahí. Fue una presencia. Es lindo, de referente de carta abierta y los pañuelos blancos. Hay un amueblado diferente. Sí, Moria y Vudú, ¿no? Sí. Bien, es lindo el cambio. Pero Moria ya había estado en la Asunción. Sí, claro. Fue fuerte cuando el Frente Renovador, cuando asume Massa. Fue interesante ver ese cambio de caras tan fuerte Moria, dentro de un gobierno kirchnerista. Moria que está de novia con el padre de Malena, que aparte ya va a la cancha de Tigre, o sea, está totalmente incorporada a la familia Massa Galmarini. Bueno, y perdóname, y se hizo famosa la frase de la pirámide de Vaselina. Y nosotros pasamos de la arquitecta egipcia a la pirámide de Vaselina. Es decir, son cambios. Batalla cultural. Sigue siendo pirámide. Batalla cultural. Vamos. Otro día nos lo vuelve a explicar Seyman. Bueno, vamos al segundo. Vamos a hablar de dolarizar. Adelante, miren esto, señorita.
El hombre que sigue diciendo, yo voy a decir que es dolarizo, más allá que algunos dicen que hay 5 planes, que hay tiempo, que hay que esperar al segundo mandato. 2025, dice Cecilia Bufflet. Bueno, yo tengo la solución para todos ustedes. Qué linda la música. Pero ponele suspenso. Mientras algunos están mirando si les alcanza el IVA o no, métanse en rayodolarizador.com.ar. Vamos a hacerlo en vivo. Te metes en este sitio, rayodolarizador.com. Qué lindo. ¿Y qué te aparece? ¿Cuánto cobras? Bueno, a ver, tenemos un sueldo, por ejemplo. 120.000 en mano. 120, bueno, un poquito más, 250. Bueno, 250. 250.000. No se hagan, ¿cuánto me escondan ustedes, Pim, mete, es uno de los trabajos que tiene Osvaldo Bazán. Mete. A ver. Solo uno. Pumba. Enter. ¿Cuánto? ¿Y qué parece? Nada. ¿Y cómo que no? Ahí ¿Se arriba tildó? Lee, Osvaldo, Ahí que dice estás más Osvaldo. cerca Ahí del dice, monitor. Ok, vamos a la central y dicen que estamos en el horno, que nos arreglemos solos. Pero hay más opciones. ¿Pero hay un convertor o no? Ahí está, ahí abajo. Tu sueldo ¿Qué en dice? pesos es de 250.000. Tu nuevo sueldo en dólares, no hay dólares. No hay dólares. Pero, no hay dólares. ¿Pero es una página irónica o es una calculadora? Sí, obvio. Irónica. Aparte, ¿quién podría? Pero no te hace, no te hace Porque la dice, cuentita. gente, no hay dólares. ¿A quién cagamos? Más despacio, cerebrito. Si querés saber qué implica cada medida, hace clic acá. Tenemos 30.000 millones de deuda externa, los acreedores de Una página. Central, las LELIC, defolteamos la deuda en pesos y los ahorristas, Plan Bonex y Corralito. Tu sueldo en pesos. muy bien, está. Es así. No Uno se hay mete dólares. ahí, diviértanse, porque obviamente Página ¿quién va a irónica. decir lo que tu sueldo es en dólares? Claro. Que el otro día dijo al contado con liqui, 7.30 en ese momento, ¿no? Sí, ese 30. Hoy sería 7.40. Hoy sería 7.40. Igual Bueno, dijo al contado con liqui del día que se dolarice. el dólar es la Veremos dinámica cuándo. de lo impensado. Como Qué diría. bueno El rayo cabaret de dolarizador. fondo, la música. Sí, hermoso. Qué bien, Ahí Mani, vamos. mani. Bueno, perfecto. Bueno, y el último también tiene que ver un poquito con estas discusiones. Prepárense para las pastas, señor director. A ver. Americano. Escuchen esa canción. Es muy lindo esto que vamos a ver, Bueno, esto es Javier Milei y Carlos Melconian, que tuvieron una discusión. La otra vez mostrábamos esta explicación del fideo con tuco que decía Melconian, ¿no? Si yo te invito a comer fideo con tuco y vos venís y no hay fideo y no hay tuco, entonces no hay. Esto es lo que dice Melconian de la dolarización. Dice, vos me invitás a dolarizar y no están los dólares. Exacto. Como decía la ¿Qué página fideo con recién? tuco? No hay dólares. No hay Bueno, dólares. Milei puso un tuit, que lo vamos a ver primero, criticándolo a Melconian. Y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas como corresponde y te das cuenta que es posible. Otro que ha sido derrotado. ¡Viva la libertad, carajo! Dice esto y cita Dice Milei, una nota a Infobae. Que después, bueno, lo que dice es, le contesta a Melconian, sí, hay una manera de hacer. Y Melconian, apelando al stand-up económico, como yo digo, le contestó. Fíjate el video. A ver. A ver. Querido Javier, un gusto hablar contigo. Veo que has venido al debate. Ahora, te confundís. ¿Alguien te dijo o vio la palabra dolarización en un título de una nota y te zambulliste? Quiero insistirte por enésima vez. No es las cuentas bien, las cuentas mal y todo eso que andas diciendo. Me invitas a comer fideo con tuco, voy, no tenés ni fideo ni tuco. Entonces, una vez más para que te quede claro, no engrupas a la gente, no se puede dolarizar. Eso es lo que acabo de decir y lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. No tenés ni fideo ni tenés tuco. Entonces, decí la verdad. También agregué, y no te lo contaron, te dije que la dolarización o la bimonetariedad es un pedacito así, de un programa, de un plan. ¿Cuál es tu programa y tu plan? Un abrazo. Claramente Melconian dice, no, las estrategas, los focus group, no confronteo con Milei. Melconian ahí, sac. Fue directamente a reclamar sus fideos con tuco. ¿Cuál es tu plan? Le dice. Ahí está. Me permiten, vamos a cambiar totalmente el eje de la información y vamos a asistir, vamos a decirlo poéticamente, al nacimiento de un parque nacional. Está naciendo un parque nacional, así va siendo instituido. Y allí está José Bianco. ¿Dónde? En Uspallata, en Mendoza. José. Bueno, lo llamamos, no viene, pero lo vamos a volver a llamar. Muy bien. Rolo,
quiero saludarte formalmente como vos te mereces. Aquí estoy, muchas gracias, me alegra y que estemos esperando mientras tener las novedades de Upayata que obviamente se están demorando por nuestro compañero José Bianco. Bien, lo que no nació, sí están haciendo un parque nacional, lo que no nació es el albertismo. ¿Te recuerdan cuando iban a hacer el embarazo más largo que un elefante, que no sé cuántos meses son? No ocurrió. Pero sí lo que ocurrió es una charla curiosa en Nueva York, en donde Alberto se juntó con empresarios. ¿Y qué pasó, Ceci? Sí, hay una foto por ahí dando vuelta que tenemos de ese encuentro. Cuando en el viaje a Nueva York, lo que aprovechó Alberto Fernández es para hacer esas reuniones laterales a la Asamblea para mostrarse con empresarios, con banqueros y demás. Fue una reunión en el Council of Americas, pero una reunión privada. Hay dos tipos de reuniones. Las reuniones con 20 personas y la reunión masiva, más de 100, 200 personas, 500 personas se han juntado, depende de la relevancia del presidente. La reunión grande no hubo capacidad de convocarla. La reunión chiquita fue la reunión de esas 20 personas. Dicen que le dio mucho trabajo a Susan Sigal convocar a empresarios y banqueros a que fueran a ese encuentro y los que fueron... ¿Por qué? ¿No había interés? Ahí está, esta foto. Ahí están, Susan Sigal, Alberto Fernández y Argüello, el embajador argentino en Estados Unidos, a la salida, a la entrada de Alberto a ese encuentro. Fue ayer a la mañana en Manhattan. 2 horas habló Alberto. Oh. No. 2 horas. ¿Una hora y a ver qué les parece. ¿Por qué promete? Si le queda nada de mandato. La primera hora habló sobre el hambre en el mundo. Ah, muy bien. Ah, bien. La primera... Composición Ustedes se ríen, pero habló sobre el hambre. ¿La mesa del hambre no habló? Y le habló. Digo, ya que estaba. No, le explicó a banqueros, titulares de fondos de inversión grandes, fondo de inversión de 10.000 millones de dólares y abogados de estos que se ocupan de la regulación internacional, de cómo ver dónde ir con una empresa y demás. Cómo terminar con su hambre. Les explicó, por ejemplo, que es una muy mala medida que haya mercados financieros y mercados de futuros de la soja, del trigo y demás. A Wall Street le explicó que era malo que haya un mercado de soja y de dólares. Les explicó también que hay inflación en todo el mundo, no solo en Argentina, y que hay que valorar la situación de la Argentina donde la inflación solo se duplicó y pasó de 50 a 100. Esa frase que había dicho la repitió Alberto Fernández, diciendo que Chile pasó de 2 a 12, mientras que Argentina pasó de 50 a 100. Increíble, se está por votar, esto ocurre en el Congreso. El dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley de impuesto a las ganancias y sus modificatorias. Orden del día número 785. Tiempo. Te escuchamos. Bien, Diego, con Massa, lo decíamos hace instantes, con Massa en uno de los balcones, ojeaba para atrás a la expectativa de la votación, ya se está votando. Ingresaron algunos de los que estaban aquí, sobre todo la oposición reclamando. Ahí aparecen 227 votaciones, unos menos de 10 que quedan por votar después del cierre de los discursos, con un nuevo aplauso para Sergio Massa de parte de los oficialistas y con los opositores reclamando, transformaron la Cámara en una unidad básica. Ese era el reclamo de los diputados Juntos por el Cambio. Lo que sucedió recién fue que Massa en uno de los balcones, junto con la CGT, espera por este resultado. Lo decíamos, la cuenta del oficialismo le da a favor, aparentemente acompañado por los bloques que estuvimos repasando a lo largo de la jornada, tanto La Libertad Avanza como la izquierda y algunos integrantes de lo que es el peronismo federal. Terminó la votación, efectivamente, con 238 votos. A ver, suspenso. Se espera, sí, el suspenso correspondiente. Silencio. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 135 afirmativos, 103 negativos, 0 son las abstenciones.
Automáticamente la imagen de Massa junto a los referentes de la CGT. Afirmativo. 135 votos afirmativos y 103 votos negativos. El resultado a favor de la propuesta de Sergio Massa para esta media sanción de la eliminación de la cuarta categoría del régimen de impuesto a las ganancias. Por supuesto, la celebración, las imágenes que se centran en Sergio Massa, el griterío, los cánticos de los diputados oficialistas. Ahora continuará la sesión, claro, porque hay otros proyectos de ley en el temario, uno que tiene que ver con la creación de universidades también. Se estima que seguramente la actividad acá termine, Diego, pasadas las 1:30 o 2 de la mañana, pero ya consiguió la media sanción que buscaba el oficialismo con la modificación del impuesto a las ganancias. Gracias, Manu. Bueno, ahí quiero vemos repasar algo con ustedes. ¿Esto en un momento iba a ser decreto? ¿Fue decreto? ¿Cómo es el mecanismo de aprobación de esta baja de impuestos? No, hay dos. ¿Iba a ser decreto, ahora pasa por el Congreso? ¿Cómo es? No, son dos situaciones distintas. Una resolución de la FIP sube el mínimo no imponible y eso rige para el 2023 a 1.770.000 pesos. Ahora, lo que está haciendo el gobierno o lo que está impulsando el proyecto de ley es cambiar definitivamente esa escala para el 2024 en adelante, cambiarlo definitivamente. No podía hacerlo por decreto. Por decreto no lo puede hacer porque es una reforma, claro, tributaria. Bien, pero este es el mecanismo. Primero sale un decreto y después se refrenda, entonces, llamémosle mal, se homologa con la ley. Era lo que necesitaba para su promesa de campaña, ¿no, Massa? Porque él lo estaba prometiendo para adelante, lo terminó igual haciendo ahora, en el medio de la decisión tuvo que contar a ver si tenía los votos y tuvo que ver con todos los arreglos que se hacen siempre antes de cualquier votación. Más ahí se muestra con los gremios. Estaba el triunviro de la CGT, Héctor Daer de Sanidad, Carlos Acuña de los estacioneros, Pablo Moyano de los camioneros, y también estaba, ahí está la foto, ese es el momento previo a la votación. También está ahí Sergio Palazzo, el poderoso bancario. En realidad está bajo Palazzo porque es diputado nacional, puesto en la lista en la provincia de Buenos Aires por Cristina Kirchner directamente. Esto lo quiere capitalizar Sergio Massa fundamentalmente con los gremios y quiere comprometer a estos gremios a que fiscalicen, a que trabajen. Recordemos que Milei hace un acuerdo con Barrio Nuevo para que los gastronómicos fiscalicen su fuerza. Bueno, él quiere mostrar que él tiene a la mayoría de los gremios grandes de su lado. Déjame hacer una pregunta que va a incomodar a Juntos por el Cambio. Hay 4 diputados que votaron o dieron quórum o, digamos, votaron a favor, ¿no? Sí. Son de evolución. De evolución. ¿Cuál es el razonamiento, el concepto? No por si está bien o está mal, sino por si tiene cohesión el bloque a la hora de votar o no, por si es una foto que adelanta, digamos. Hay 4 que se despegaron. El bloque ha dicho que no se iba a presentar. Exactamente. Y Emiliano Jacobiti fundamentalmente es la cabeza de eso porque es el operador político, la mano derecha de Martín Lustó, que estuvo ahí junto con 3 diputadas del espacio no tan conocidas que dieron el quórum para esto. Ahora se va a tratar, como contaba Manu, el tema de universidades. Y fundamentalmente estaban de acuerdo, déjame cerrar esta idea, estaban sosteniendo la idea de la Universidad de Río Tercero, que es la que quiere Jacobiti y esta gente, que se apruebe, porque ahí directamente tiene que ver con la influencia de evolución en ese territorio cordobés. Fue la carta de negociación, entonces. Exactamente. Bueno, pero así funciona. Pero Entonces, ¿votó a favor o dio quórum? No, hay que ver los votos. Los votos no los sabemos todavía, hay que discriminarlos luego, pero sí dieron quórum. Pero ahí hay un punto, que es que esta ley no sale solamente el costo fiscal de esta ley, sino la de todas las promesas para conseguir los votos para que salga esta ley. Está lo que dice Pablo de la Universidad de Río Tercero. También está un comunicado que saca hace unos minutos nada más Juan Grabois diciendo y anunciando que ellos, el bloque de diputados de Juan Grabois apoya esta medida porque va a haber, se comprometió el gobierno y Sergio Massa a que haya una compensación a los trabajadores informales. Esa especie de IFE que, atención, viene reclamando Itaí Hackman y demás, que es una especie de suma fija, pero para los trabajadores informales. Un bono para todo aquel que no está registrado y que hasta ahora no ha tenido nada más que esta devolución del IVA que tiene que ver con cuánto poder de compra tenga, ¿no? Yo quiero que le hablemos, miremos a los ojos y le hablemos a ese ser tan castigado que es
el autónomo? ¿Qué tenemos para decirle? El autónomo tiene promesas hacia adelante y probablemente sea en el próximo capítulo de la agenda de Sergio Massa, que tienen que ver, el fin de semana hizo un adelanto el Ministerio de Economía y a los autónomos lo que les tocaría es, por ahora, bastante amarrete, para decirlo de alguna manera, recortar las retenciones que tienen los autónomos, la cantidad de retenciones, el porcentaje de retención que se le hace sobre una factura al autónomo hoy y subir el piso a partir del cual se hacen esas retenciones. Y la otra... Pero eso no está, eso está en lápiz negro todavía. Eso está en lápiz negro como promesa para este año y eso puede salir por una resolución. Claro. La otra parte que podría salir por una resolución este año es suspenderle el pago del IVA de estos 4 últimos meses del año, ¿no? El IVA que todos los meses tienen que liquidar los autónomos, los responsables inscriptos en realidad, se lo podrían patear para pagar recién a partir de diciembre. Eso es de alguna manera plata en el bolsillo directo del autónomo. Y hay un proyecto de ley que modifica el régimen hacia adelante, que crea una especie de sistema intermedio entre el régimen de responsable inscripto y el autónomo, que le han puesto hasta nombre, se llama Simple. Es como un monotributo para una categoría más grande, pero eso depende de una ley y me parece que le falta tiempo. Muy bien, gracias Ceci. Vamos a hacer una última tanda. Está Manu Joven en el Congreso. Manu, te escuchamos. Diego, acá estamos, 135 votos afirmativos para la media sanción de la modificación, la eliminación en realidad de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Estamos con Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, que en el cierre de los discursos protagonizó un cruce con Hugo Yasky, ¿no? No, ningún cruce. Lo que sucede es que estamos viviendo un momento muy difícil en el país, en una situación de demolición de la economía, y lo que nunca habíamos visto es que se convierta el recinto en un comité de campaña del ministro que a su vez es candidato a presidente. Es la primera vez que veo que aplauden a la CGT completa, a un ministro que duplicó la inflación, que la llevó al 140, que nadie sabe en cuánto termina, y que además en una semana se gastó 1 punto del Producto Bruto Interno para hacer campaña en un viaje a la ilusión. Nosotros estamos de acuerdo con la baja de impuestos y estamos de acuerdo también en rever ganancias. Tanto es así que ya en el 2019, 15 gobernadores peronistas fueron a la Corte Suprema cuando el gobierno de Mauricio Macri bajó a 0 para algunos productos de la canasta básica familiar y fueron a reclamar que esa plata no podía ser así. La Corte falló en contra. Pero de cualquier manera, lo que más nos preocupa, nunca habíamos imaginado esto, es que a 90 días de cambiar un gobierno, además incorpora una ley que produzca efecto durante todo el 2024. Además le dicen a la gente que van a eliminar la cuarta categoría. No eliminan. Hay algunos sectores de la cuarta categoría nada más que son los que se incorporan. Pero además de eso, esperábamos que vengan a estabilizar la economía, a ver si no tenemos la inflación del 19%, del 15%, del 16% el mes que viene. Algunos prevén que vamos a terminar en el 190. Entonces, en vez de hablar de una transición ordenada, te faltan 35 días para que vote la gente y convierten esto en un casino. Por supuesto que se trabaja sobre el dolor de toda la sociedad, pero además de eso, creo que Hernán Lacunza dijo una cosa, bueno, muchos le dicen, ¿no? Medio como Hood Robin, ¿no? Porque no Robin Hood. Los sectores más abajo quedaron los monotributistas afuera, han quedado gente informal afuera, que de ninguna manera van a llegar a eso. Entonces, lo que a uno lo pone en una situación y tiene experiencia es la desesperación. Y por el otro lado, nos llamó la atención que a un ministro, cuando todos sabemos que la inflación no hace presidente, la inflación fabrica pobre, y sin embargo vino a acompañarlo a la izquierda, lo acompañó La Libertad Avanza, absolutamente todos. Inclusive aquellos que dicen que la emisión genera más inflación cuando no tiene ningún respaldo, o que a lo mejor iban a cerrar el Banco Central. Bueno, hasta que eso pueda ocurrir, entonces eventualmente le metemos a la emisión.
Entonces, el viaje a la ilusión es que la gente que tiene hambre, que está necesitada, que peregrina en la calle, por supuesto tiene que agarrar, le van a poner unos pesos en el bolsillo. Ahora, lo que acumulan es el camino peligroso a la hiperinflación. Nosotros no queremos ser responsables de eso, queremos discutir el paquete completo, la reforma tributaria, la baja de impuestos, el impuesto a las ganancias, que viene desde hace mucho tiempo con enormes distorsiones. El tema de las provincias, hubo 15 gobernadores peronistas, recuerden ustedes que fueron en contra en el gobierno de Macri. Ahora no ha cacareado ninguno tampoco. Bueno, hubo gobernadores electos que votaron incluso a favor, el caso de Vidal, bueno, les sobrará la plata después, no sé, pero de cualquier manera, digo, no es muy responsable abordar a manera de un salame un problema tan estructural como este. Diego, te escucha Negri. Hola Mario, ¿cómo estás? Hubo algunos radicales que también acompañaron. No, en la elección, acá la votación no. El quórum se refiere. No, perdón. Estaba hablando del quórum para comenzar la sesión. Acláralo, por favor. Hubo 4. No. Para comenzar la sesión se necesitan 129. Ellos ya tenían el número, pero hubo 4 legisladores del bloque de Evolución que habían bajado y bueno, en ese momento se convirtió en 129 y arrancó la sesión. Después a ellos obviamente les llegaron los otros y les sobraban los números. Pero no tenía que ver con esta ley, hemos votado todos juntos por el cambio, en forma unida. No se han descarriado ovejas entonces, eso es lo que vos decís. No, pero yo admito que es un tema difícil porque es una enorme simplificación. No vayas a creer que no hay duda cuando la gente te dice, pero ¿cómo? Y si a mí me van a poner 60.000 pesos. Dámela y después vemos, claro. Me escribe un amigo. Claro, pero lo que te pregunto, para un poco pensar en lo político que viene, es, ¿esto genera un ruido dentro del radicalismo, el subbloque de Evolución, o no es nada y es comprensible que hayan dado quórum? No, este tema, ningún ruido porque hemos votado todos juntos. Ok. Hemos coincidido. Bueno, Vidal Negri es un gobernador Vidal es gobernador electo por Juntos por el Cambio, por el espacio de Juntos por el Cambio, y está contando usted que votó a favor. Bueno, y el gobernador Poggi votó en contra. Quiero decirle, en el caso de los gobernadores, yo tengo mucha experiencia. Habrá alguna situación de la provincia que heredan, de qué manera están en su transición. No, pero lo sustancial, es sindicalista Vidal. Es sindicalista Vidal y probablemente tenga que ver con de dónde viene. No es precisamente del que hablo. Okay. Usted sabe que yo en las PASO no estuve con Vidal. Sí, ya lo pero sé. De cualquier forma, no impugno, es dueño de hacer lo que quiera. Pero Juntos por el Cambio es más que eso. Pero de cualquier manera yo admito que es un tema complejo, el de ganancia. Pero tenemos que actuar sin hipocresía. Nosotros no podemos hacer... El ministro manda un proyecto de presupuesto que dice que lo va a discutir después y tiene una inflación del 70%. Habían dicho que íbamos a tener el 40% este año. Estamos en el 130 y algunos economistas dicen el 190. Yo desde que conozco, normalmente la inflación no ha hecho presidente, lo que ha hecho son pobres. Entonces que los dirigentes sindicales, miren si un candidato a presidente de Juntos por el Cambio estuviese ahora con el 140 de inflación, con más informalidad que formalidad, con el 40% de pobreza, ¿dónde estarían todos los dirigentes de la CGT? En la Plaza de Mayo, estarían reventándonos con bombos. Estaban aplaudiendo, por primera vez en la historia yo veo, aplauden a un candidato que le come el salario de los que menos tienen. Es como Hood Robin esto, es al revés de Robin Hood. Entonces, la verdad, faltan 34 días, hay que estar sereno, en un país serio, nadie hace votar una ley que comprometa la gestión del próximo gobierno. Y no hay que comprarse el caramelo con que tanta gente que tiene hambre la han engañado, porque la plata la fabrican, la plata es emisión y la emisión es inflación. Acuérdense ustedes, Diego, cuando decían, ¿querés saber cómo está el país? Abrí la heladera.
Bueno, se enojaron porque yo dije que ya no hay heladera, tienen que llevar una conservadora, como cuando te vas de picnic. Esa es la verdad, del deterioro. Entonces, me parecía una película kafkiana, todos los dirigentes gremiales, yo los respeto, sentados, aplaudiendo, en un acto donde había un homenaje a la inflación, que se va a comer en 90 días todo lo que viene por delante y lo que ha aumentado la inflación. Hubiésemos abordado seriamente todo el problema que tiene. Así el país va de banquina en banquina, pero no puede ser que hagan hilacha el Estado con tal de ver si pueden ganar una elección. Hay un límite, hay que tener algún grado de pudor. Eso es lo que yo creo, no somos dueños de la verdad tampoco, ni insultamos a nadie, pero lo cierto es que hay que tener un grado de responsabilidad. Mario, muchísimas gracias. Manu, muchísimas gracias. Ahora somos buenos con el ministro de Economía y candidato Sergio Massa. Hasta mañana.